Muy bien. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Hazme verdadero educador, siempre atento a tu voz, con pies ligeros y buen humor, para anunciar la salvación. Catequista soy, catequista para hoy. Catequista soy, construyendo el reino del amor. Sí, padre, estamos Padre, listos. buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Muy bien, vamos a Buenas noches, padre. dar buenas noches, adentrarnos un poquito en el mundo de los Padre evangelios. Carlos, buenas noches. Buenas noches, se escucha bien, ¿no? Sí, padre, Sí, buenas padre. noches. Sí, se escucha Muy bien. bien, padre. Buenas noches. Bien. Buenas noches a todos. Buenas noches. Vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo esta noche para que sea Él quien nos conduzca, quien nos guíe y nos lleve a la verdad plena, esa verdad que necesitamos para nuestra salvación. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a entrar a hacer un recorrido por el Evangelio según San Mateo. El Evangelio es solo de Cristo. El Evangelio es Cristo porque Él es la buena noticia. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Por tanto, cuando hablamos de buena noticia, estamos hablando de una persona, Cristo Jesús. Por eso es que nosotros hemos aprendido en la iglesia Evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas, según San Juan. Este según es según la experiencia de fe de esa comunidad. ¿Cómo nos presenta ese Jesús? Según la experiencia de los testigos oculares, según la experiencia de la predicación apostólica, toda esa vivencia que ha venido, de la cual se ha nutrido la iglesia apostólica, es lo que nos transmiten a nosotros en los evangelios. Es la misma noticia, la noticia es Cristo, Cristo es el evangelio, y significa que la partícula según, que es katá en griego, significa conforme a la opinión o lo que dice el sujeto que la sigue. Entonces, hay un plan literario de exposición de cada evangelista. La finalidad principal es común en todos, presentar el evangelio de Jesucristo, que depende de su plan y de sus destinatarios. ¿Qué nos quiere transmitir y a quiénes los va a transmitir? Eso es lo único que cambia. Pero en el fondo es la misma noticia, la misma buena noticia, porque es la misma persona de Jesús, aquel que no cambia, el inmutable. Entramos un poquito a ver el autor del Evangelio según San Mateo. Se le adjudica, es una palabra clave, se le adjudica al apóstol Mateo el Evangelio. Y se le designa a Mateo como apóstol y evangelista. Esta palabra que dice adjudica, de modo unánime la tradición eclesiástica adjudica, es que reconoce que Mateo ha sido el autor. Cuando hablamos de autoría, no estamos hablando de escritura. No necesariamente el que escribe el Evangelio es el autor, sino puede tener un secretario o unos escribanos. De hecho, lo propio de los esclavos era la escritura. La escritura era propio de los esclavos. Es por esto que nosotros vemos a lo largo de la historia los grandes pensadores. Los grandes pensadores no sabían escribir.
Hoy día le llamaríamos, ¿qué le llamaríamos, no? Analfabetos y letrados que piensan, en este caso piensan cosas brillantes, pero que no escriben. O sea, necesitamos entender en ese contexto, haciendo un poco de hermenéutica, que no significa, autoría no significa que haya escrito ese libro. El Mateo no quiere decir necesariamente que Mateo ha cogido una pluma, de lo que sea, ¿no? Y con tinta de vegetal o animal, haya podido escribir su obra. O sea, no hay una comprobación, una certeza de que haya sido el que escriba, pero sí el que dicta. En el caso de Marcos, por ejemplo, él está recogiendo la predicación de Pedro y él tiene la autoría. Es apóstol y es evangelista. ¿Por qué? Porque hay algunos que no son apóstoles, pero sí son evangelistas. Por tanto, no es lo mismo decir apóstol y evangelista. Los dos únicos apóstoles y evangelistas que llevan esos dos títulos son Mateo, a quien estamos estudiando ahora, y Juan, que es el cuarto evangelio. La connotación de apóstol se convierte en testigo ocular. Obviamente es la ventaja, es el apóstol, ha vivido con Jesús, ha compartido con Jesús 3 años, es ministro de la palabra y estuvo presenciando la muerte de Jesús. La palabra Mateo significa don de Dios, significa ser fiel también. Mateo, por tanto, va a significar el fiel. Hay citas bíblicas donde se le identifica con el publicano, Mateo 10:3, o con el recaudador de impuestos que siguió a Jesús, Mateo 9:9. En los evangelios de Marcos y Lucas le dan el nombre de Leví. Marcos añade además hijo de Alfeo, Marcos 2:14, y Lucas 5:27 también podemos encontrar ese detalle. Por la profesión, Mateo es un hombre culto, conocedor del griego y hábil con los números y los negocios. Es de condición económica alta. Es un jefe de funcionarios, más bien. Algunos autores antiguos coinciden en señalar que evangelizó en Etiopía, otros en Persia, Porto Macedonia y algo más inverosímil en Irlanda. No se sabe el lugar, fecha y modo de su muerte, pero la iglesia lo celebra litúrgicamente el 21 de septiembre. Mateo el Evangelista. El primer dato que disponemos de Mateo apóstol como autor del Evangelio, de su nombre, es indirecto. ¿Por qué? Porque lo ofrece Papías de Hierápolis, citado por Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica. Eusebio de Cesarea fue un escritor cristiano. Flavio Josefo, un escritor judío, que de ahí nosotros tenemos una fuente histórica. Se remonta este testimonio de Papías de Hierápolis hasta el año 110, lo que indica cierta proximidad o contacto con algún apóstol. Hay que entender que Papías de Hierápolis es discípulo de Policarpo de Esmirna, y Policarpo de Esmirna era discípulo del apóstol Juan. Por tanto, viene de tradición directa. Viene de tradición directa. Juan el apóstol tenía un discípulo. Ese discípulo se llamaba Policarpo, obispo de Esmirna. Y este Policarpo tenía un discípulo a su vez que se llamaba Papías de Hierápolis. El testimonio de Papías es lacónico, es decir, breve, conciso, sucinto, pero muy esclarecedor. ¿Qué dice Papías? Dice, Mateo coordinó la logia. ¿Qué son las logias? Son los dichos, palabras que se le atribuyen a Jesús. Las logias de la lengua hebrea. Y cada uno las interpretó según era capaz. Esta frase necesita una explicación, pues encierra en sí muchos problemas. ¿Qué significa la palabra coordinó? Ordenar.
del griego sun, taxato, es un aoristo de suntaxei, ordenar, que significa que la obra tiene un plan establecido. Es decir, está escrito con inteligencia humana. El mismo Papías la compara con Marcos, que está escrita sin orden, porque Marcos escribe tal como escuchó a Pedro. Por tanto, Mateo queda caracterizado como un autor sistemático. Logia son sentencias, tiene connotaciones de palabra, revelación de Dios y por tanto palabras con hechos. Pues siempre se refiere a contenido bíblico. No obstante, este dato pone de relieve la fidelidad de Mateo a las palabras y hechos del Señor sin interpretación. Es tal cual las palabras del maestro. Aunque Papías solo conoció el griego, nos habla de una primera redacción del Evangelio en hebreo. La palabra interpretó. No fue Mateo quien interpretó. O sea, no fue Mateo quien hizo exégesis, sino sus lectores y comentadores, entre los cuales se encuentra Papías, que escribió 5 libros de exégesis de la Logia del Señor. Entendamos aquí un poquito. Mateo copia textualmente las logias de Jesús, los dichos de Jesús o los dichos que se le atribuyen a Jesús, las escribe tal cual en el Mateo arameo. Pero el que hace exégesis, es decir, el que interpreta esos logia, es Papías de Hierápolis, que escribe 5 libros de exégesis sobre los logia del Señor. O sea, interpreta esas palabras que se le atribuyen a Jesús. La transmisión de la universal convicción de la Iglesia del Señor. Al final del siglo II, era una seguridad indudable, según testimonio de San Ireneo, que Mateo era el autor del Evangelio. La tradición manifiesta su fidelidad. El Evangelio de Marcos podría haberse atribuido a Pedro y el de Lucas a Pablo, pero la tradición de la Iglesia lo ha conservado a sus autores. La fecha de composición. El evangelio que disponemos en griego antes ha sido redactado en hebreo y será necesario descubrir el porqué de un evangelio en arameo y el porqué de una versión griega del mismo. Vamos a ver un poquito el evangelio hebreo de Mateo. La única certeza que tenemos es que existió esta redacción hebrea del evangelio hecha por Mateo. La hipótesis es la siguiente. Los apóstoles eran los encargados de predicar, eran ministros de la palabra. En sus catequesis, además de su propio recuerdo, debieron encontrar la necesidad de disponer de un documento base. Y era lógico que este documento fuera elaborado por un apóstol de primera mano. Este documento base debió ser un reducido núcleo de verdades pronunciadas por el Señor y organizadas con inteligencia catequética. Como la predicación es viva, este núcleo inicial debió enriquecerse con sucesivas profundizaciones y nuevos centros de interés. O sea, los retoques que ha sufrido el Evangelio, o que ha tenido el Evangelio, eran para un fin catequético más amplio, más universal, para que la comunidad tenga una respuesta a la situación problemática que estaba viviendo. Si la tradición ha considerado que el autor es Mateo, entonces no hay lugar a duda. La composición definitiva de este Evangelio de Mateo en hebreo o arameo no pudo hacerse jamás después del año 60, después de Cristo, y debió comenzar poco después del día de Pentecostés, por la época del Concilio de Jerusalén, hacia el año 50, después de Cristo.
El Evangelio griego de Mateo. El Concilio de Jerusalén, la actividad de San Pablo y de los demás apóstoles, sin duda alguna, hizo necesario que este núcleo evangélico fuera trasladado al griego, que era la lengua universal de entonces. Y tuvo que ser el propio Mateo, que conocía bien el griego común, o algún redactor, traductor muy familiarizado con Mateo, o los mismos apóstoles, porque tienen autoridad, quienes tradujeran al griego el texto hebreo o arameo de Mateo. No excluimos que se introdujo algún elemento nuevo de la misma predicación. Y a la vez que ya tenía algún contacto, familiaridad con el texto de Marcos. Resumen de la predicación de Pedro, lo que suscita lugares comunes entre ambos, que deben realizarse antes del año 70. El texto griego del Evangelio de Mateo es sustancialmente el mismo que el texto hebreo y que fue escrito antes del año 70, más o menos entre el año 50 y el 65, por el propio Mateo o alguien próximo a él, a los apóstoles, y tras un contacto con el Evangelio de Marcos. Eso es lo que le decía. Autoría no es necesariamente quien escribe, quien redacta. Pasa lo mismo con los jueces, ¿no? Tú vas ahí a un juez de paz o una empresa donde hay secretarias o secretarios, ellos solo firman, ellos no redactan. Para eso están los secretarios. La cual nos señala dos contactos entre Mateo y Marcos, a saber, el primero, Pedro siguió el documento base elaborado por Mateo en su predicación. Este contacto pasó al Evangelio de Marcos en cuanto a logias y relatos, y la segunda señal está en que el Mateo griego tuvo su contacto con Marcos haciendo afines expresiones y formas verbales. A su vez, son distintos porque no se trata de realizar una copia, no es una copia como hace Acuña, ¿no? Sino de configurar un lenguaje. La autenticidad y canonicidad. Verdadero autor sustancial del texto griego, Mateo, y la Iglesia ha afirmado la canonicidad del texto griego. Los destinatarios. El evangelista Mateo parece que escribe un poco más amplio, más universal. Los destinatarios del evangelio hebreo eran los mismos apóstoles. Y por ellos, los primeros cristianos provenientes del judaísmo. ¿Cuál es la finalidad de la obra? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, para suscitar la fe y para tener vida eterna. Esa es la finalidad. Y es así como Mateo se propone enseñar que Jesús de Nazaret es el Cristo Mesías, que cumple las antiguas profecías, que la mesianidad consiste en que Jesucristo es Dios, que el reino de Dios anunciado ha venido ya a la tierra, que se hace visible en Jesús y en el pueblo por él fundado. Y finalmente que la salvación esperada por los judíos obviamente ya ha llegado en Jesucristo para Israel y para toda la humanidad. El contenido de la obra, pues ya ustedes pueden leer eso. El plan de la obra está expuesto en torno a 5 grandes discursos, a modo semejante a los 5 libros de Moisés, el Pentateuco, con los que se quiere mostrar al nuevo Moisés y a la nueva ley. Va a ir acompañado estos sermones de anotaciones introductorias y de relatos históricos. Plantea la obra en 7 grandes temas, 5 teóricos y 2 narrativos. El contenido doctrinal no se agota en cada uno de los lugares y con frecuencia vuelve a repetirse. Las características, el estilo literario, es conciso y sobrio. Es catequético, con frases fáciles de retener en la memoria. Presenta la doctrina arropada con expresiones estereotipados. Las suturas literarias son abundantes.
Por eso es que siempre va a haber eso de, se les dijo a ustedes, pero yo les digo. Con lo que de una vez une frases o pasajes independientes. En aquel tiempo, o también va a decir después. Este libro está construido con el nexo de 5 discursos de modo intencionado, esa era la intención de la obra de Mateo, porque presenta a Jesús como el nuevo Moisés. De ahí que el Sermón de la Montaña pues tenga 5 grandes partes. En el libro de Mateo hay más interés en presentar la doctrina de Jesús que su vida. La justicia de Jesús en contraste y superior a la justicia de la ley. El nuevo pueblo de Dios, el reino de Dios, la caridad, la vigilancia y la oración. En San Mateo se da gran importancia al número 7, porque tiene una intención pedagógica. Y así el Padre Nuestro, pues tiene 7 peticiones. Otra característica de Mateo, en su esquematismo y sobriedad, obvia los milagros, por ejemplo. Pero siempre hay una presentación de personajes. Petición, reacción de Jesús, mandato y efecto y reacción de los espectadores. En eso se va a mover el Evangelio. Hay mucha gematría, es decir, que consiste en el valor numérico de las letras. Recuerden que el hebreo, el griego, el latín, no estaba considerado los números. Las letras son, o los números están representados en letras, alfa y omega, por ejemplo. O los números romanos, ¿no? Siglo XX, pues ponemos 2X y así. La L vale 50, la C vale 100. Cada letra tiene un valor numérico. El valor numérico de las letras se llama gematría. El semitismo, pues en San Mateo se encuentra el semitismo conceptual y el semitismo literario. En el conceptual, todo su evangelio tiene una gran dependencia del Antiguo Testamento. Hay citas implícitas y explícitas. El semitismo literario va a emplear figuras literarias usadas ya en el Antiguo Testamento. La parábola que consiste en dar una enseñanza moral mediante un ejemplo, también se emplea a veces como profecía. La ejemplarización de un contenido doctrinal, y con frecuencia la parábola es confusa para el oyente. ¿Por qué? Porque Mateo no está falto de ironía en sus parábolas. ¿Qué características teológicas contiene el Evangelio de Mateo? Presenta a Jesús como nuevo Moisés y legislador, pero es rechazado por los suyos. Lo que Jesús predica es el reino de Dios, ese reino que ya está presente, pero espera su total cumplimiento en la persona de Cristo y en sus seguidores los apóstoles. De esta manera da entrada al nuevo pueblo de Dios que desplazará al Israel histórico. Ese nuevo pueblo de Dios es la iglesia. La iglesia se compone de Cristo y de todos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Pero no es de carácter popular ni democrático, sino jerárquico. La jerarquía reposa en Pedro. Después tienen ahí el esquema del Evangelio, que eso no lo vamos a tocar porque es un esquema para leerlo solamente. Eso ya lo pueden hacer ustedes tranquilamente. Pero sí podemos ver algunos comentarios de algunos pasajes que existen en el Evangelio, que vale la pena tomar en cuenta. La gematría en la genealogía. Una genealogía descendente desde Abraham, el padre de las promesas,
Hay 3 grupos de 14 eslabones mostrando el progreso de la historia de la salvación. Y el centro de la genealogía gravita sobre David. Suman el número 14, 6 más 4 más 4, da igual 14, con lo que se demuestra por gematría la legitimidad de Jesucristo. ¿Cómo qué? Como sucesor real, profético y sacerdotal de David. En la conclusión del 1:17 repite de nuevo el número 14 3 veces y el nombre de David 2 veces, completando con el nombre de Cristo Mesías. En términos rabínicos, supone una demostración del legítimo mesianismo de Jesús. ¿Por qué Mateo pone una genealogía que ni se entiende? Son nombres, pueden decir ustedes. Porque no se entiende un judío que no procede de una raza, de una tribu, de una familia, de un clan. ¿Hijo de quién eres? ¿No solemos decir nosotros? ¿Hijo de quién eres? ¿Quién es tu familia? ¿Cómo te apellidas? Siempre vamos a eso, ¿no? Entonces Jesús también tiene una identidad. Vamos a ver ahora sobre el Midrash de la infancia de Jesús. Es un antecedente de la pasión y de la futura iglesia. La verdad reconocida por los extraños y rechazada por los propios. Este es el signo de contradicción del que habla San Lucas en el capítulo 2, versículo 34. Se trata de un midrash histórico. Este género literario rabínico es un sistema de interpretación de textos. ¿Qué es un midrash? Es una interpretación del texto. Entre los procedimientos judíos de exégesis se encuentra el llamado midrash, que significa descubrir, investigar, explicar algo para que se entienda mejor. Solían acompañar su explicación con un ejemplo para que se apreciara en la actitud de los personajes de la doctrina. Este ejemplo podía ser tomado de la misma historia bíblica, de la historia actual vivida o inventada. En definitiva, lo importante era el contenido del midrash o su resultado. Midrash venía a ser lo explicado, lo contado. Mateo no necesita inventar. Ellos parten del acontecimiento fundamental que es Cristo. Fue apóstol. San Mateo parte del acontecimiento histórico acaecido con el nacimiento de Cristo para realizar su midrash. La histórica llegada de los magos le servirá de base para ofrecer su doctrina. La doctrina de San Mateo es doble, eso está claro. Por una parte, la estrella, con ella certifica la legitimidad mesiánica de Jesús, apoyando lo expuesto en la genealogía. Si vamos a Génesis capítulo 49, Jacob bendice a sus hijos y extiende una bendición especial a Judá en la que dice, Génesis 49:10. No se apartará el cetro de Judá, ni la estrella de entre sus pies, hasta que venga aquel con mayúscula a quien pertenece y a quien deben los pueblos obediencia. Está claro que es una profecía. Este texto los rabinos judíos lo interpretaron de una forma mesiánica, primero referido a David y luego al Mesías. El símbolo de David, dependiendo de esta profecía, es una estrella. Y es así como se entiende que esa estrella, la estrella de la Navidad, se posó ahí, guió a los magos. Y eso es una interpretación de Jesús como rey. Hemos visto su estrella, es decir, sabemos quién es.
San Mateo parte del hecho histórico, lo que hace es una referencia explícita a esta profecía de Jacob, a Judá, en la línea exegética de los rabinos judíos que ya la habían interpretado mesiánicamente. Mateo lo que hace es completarla. Si ese texto lo han interpretado mesiánicamente o en clave mesiánica, sabiendo que esa estrella nos advertirá que la llegada del Mesías está ya entre nosotros, ¿no? Hasta que venga aquel a quien pertenece y a quien deben los pueblos obediencia. Los magos lo que están haciendo es reconocer que Jesús es el rey. No se trata pues de una leyenda para explicar una profecía y aplicarla, hay que tener mucho cuidado, sino un hecho histórico que da cumplimiento a una profecía. Eso es lo que nos trata de transmitir Mateo. Repito esto. No se trata pues de una leyenda para explicar una profecía y aplicarla. No, señor. Sino un hecho histórico que da cumplimiento a una profecía. Hay un hecho real histórico y a partir de ese hecho concreto es que vemos que la profecía se cumple. La enseñanza de Mateo mediante hecho histórico es resaltar el mesianismo de Cristo. La adoración de los magos estaba profetizada. En el Salmo 72, versículo del 10 al 11 y versículo 15. Y es indicativa de la divinidad de Cristo visible en un niño. Vamos a ver ahora un poquito el ministerio público de Jesús en los capítulos del 10 al 13. Del antiguo al nuevo pueblo de Dios y el reino de los cielos. Ese nuevo pueblo de Dios es la iglesia, la única iglesia de Cristo con su jerarquía a la cabeza. Quien lo rechaza está fuera del pueblo de Dios. La salvación al reino de Dios viene por la iglesia. Las parábolas del reino de los cielos son una comparación del reino de Dios y de su iglesia. La iglesia es el reino de Dios, o el reino de los cielos iniciado en la tierra. Y sobre todo en este texto se descubre con nitidez la jerarquía. La exigencia de Jesús en el Sermón del Monte exige una adhesión a su persona, no a su doctrina. Presenta el contraste de aquellos que tenían la misión de preparar y llevar en actitud de rechazo. La comitiva que envía Juan para que Jesús se afirme como el Mesías esperado y la respuesta de Jesús con palabras de la profecía mesiánica de Isaías. Un tema de gran importancia es que considera a la iglesia como la verdadera familia de Jesús. Capítulo 12, versículo del 46 al 50. La palabra hermanos, pues ciertamente hermanos se refiere al grupo familiar en sentido amplio y no a los hijos del mismo padre. Le sorprende la sorprendente respuesta de Jesús, tiene un sentido eclesiológico. Jesús no tuvo hermanos menores que él, hijos de María, porque ante la renuncia o abandono de Jesús, ella le hubieran sucedido. Jesús es hijo único. José es heredero directo por línea davídica del gobierno del clan familiar. Como Jesús es hijo único, en él están la esperanza y promesas y por tanto la sucesión directa. La respuesta de Jesús, estos son mi madre y mis hermanos, tiene que ser entendida como una respuesta eclesiológica, en sentido de iglesia.
no en sentido familiar. Lo que Jesús dice es que Él es el heredero y no renuncia, pero que su herencia no es natural, sino sobrenatural. Jesús ha fundado una nueva familia que no se mueve por vínculos de sangre, sino por seguir la palabra de Dios y cumplirla. La cabeza de esta familia, es decir, la iglesia, es Jesús. Y entre ellos está su madre y sus hermanos. Junto con su madre, formarán más tarde parte de una nueva familia. De tal manera que Jesús ha cambiado la capitalidad o jefatura de la sangre por una capitalidad espiritual. De esta manera, San Mateo, ¿qué ha hecho? Ha consignado en favor de la iglesia el carácter íntimo, afectivo y próximo de los vínculos familiares. La iglesia no es tan solo una asociación de personas por un interés común, es decir, no es un club social, un club de leones, sino que es una auténtica familia, la familia de los hijos de Dios. Al final de este discurso, establece a la iglesia docente. Hasta aquí, no sé si hay alguna pregunta. Meternos en estos evangelios, pues es un poquito denso, ¿no? Yo les sugería en clase que había que leer las introducciones de las Biblias que tengan, en las buenas traducciones, y poder ir mirando un poquito la... ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a seguir para terminar este evangelio, a ver qué podemos ir compartiendo al final. El capítulo 16, versículos del 13 al 20, es un exégesis de este texto, es una interpretación sobre el primado de Pedro. Mateo ofrecía este tema porque es fundamentalmente ¿Está eclesiológico. estudiado? Tiene, Es decir, a ver, tiene Giovanni 3 Enríquez, especialidades tiene. micro. Giovanni Enríquez, tu micro. Mateo ofrecía este tema porque es fundamentalmente eclesiológico. San Mateo lo que hace es traducir Kefas, que sin duda estaría consignado en el Mateo arameo por Petros, al trasladar al evangelio al griego. El versículo 17, Simón Barjona, traducen unos, significa revolucionario. Se trataría pues de un apelativo cariñoso de Jesús a Pedro, relacionado con la tendencia de este debido a la fogosidad de su carácter. O sea, Jesús tenía buen sentido del humor y le ponía chapas a su gente. Ahora poner chapas es bullying, ¿no? Pero en familia, pues, las chapas también valen, ¿no? A uno que tiene piel morena le dicen negro y en la familia le llaman negro y no pasa nada, pero fuera de eso, un extraño. Entonces Pedro es llamado por Jesús revolucionario. Un apelativo cariñoso, aunque suene ofensivo. El versículo 18 habla de las puertas del infierno que no prevalecerán contra ella. Prevalecer expresa ataque. Entonces, la misión de las puertas consiste en defender de los ataques. Pero hay una hipótesis que dice, los porteros no prevalecerán. En vez de puertas,
lo traducen como porteros. Y entonces tiene sentido porque los porteros de una fortaleza, de una puerta, salen a luchar contra aquel que viene a asaltar, contra el asaltante. Aquí tiene más fuerza la expresión porque se trataría de una iglesia activa que combate contra el infierno y los porteros del infierno salen a luchar contra ella y no pueden vencerla. En el texto arameo de Mateo, lo que decía era porteros en lugar de puertas, pero ha cambiado porteros por puertas. Si esto es así, no ha variado el trasfondo ideológico, porque decir puertas del infierno, la metáfora indicaría el poder del mal, el poder del infierno, que no se encierra en el interior del infierno, sino que atraviesa su dintel. Así la iglesia no la vencerá. En el libro de Job ya encontramos este mismo caso. Lo podemos ver en Job capítulo 38, versículo 17. Se trata de las puertas transnaturales, las puertas de la muerte, las puertas de la sombra. El versículo 19, que es lo que nos interesa más, dice atar y desatar, el poder de las llaves. Recibir las llaves es signo de poder subordinado. El que posee la llave de la casa es el siervo de más alto grado. A cualquiera no le dan la llave de la casa, ni a tu hijo menor. El contexto viene a ser un eco de Isaías 22:22. Yo pongo la llave de la casa de David sobre su espalda. Si él abre, nadie cerrará. Si él cierra, nadie abrirá. Y hay un eco en Isaías 22:22. O sea que no es una novedad lo que pronuncia Jesús. Atar y desatar significa, sin embargo, una cuestión jurídica. No tiene un trasfondo bíblico, sino que es un trasfondo judío rabínico de corte bíblico, de corte jurídico, perdón. Atar significa una sentencia que obliga. Desatar significa levantar la obligación que imponía una sentencia. Se trata pues del ejercicio y la naturaleza de dicha autoridad. Ojo con esto, se trata pues del ejercicio y la naturaleza de dicha autoridad. Este ejercicio y la naturaleza de tal autoridad se le confiere a Pedro en Juan capítulo 21, versículo 15 siguientes. Y por último, en el versículo 18 aparece la palabra eclesía. Ciertamente la iglesia utilizó otros nombres para designarse a sí misma, hermanos, camino, etc. Sin embargo, no consideramos que para Mateo la palabra eclesía sea prematura. Pedro se refiere a la piedra angular de una construcción. En Hechos 4:11, Pedro cita el Salmo 118, versículo 22, cuando dice de Jesús que es la piedra angular en la construcción de la iglesia, en su forma visible. La piedra es el primero de los apóstoles, sobre quien descansa la primera responsabilidad del peso de la iglesia. Respecto al cambio de nombre, no existe ningún problema, que es algo habitual en los judíos, el hecho de llevar dos nombres, el semítico y el griego. La confesión de Pedro no es fruto de reflexión, sino de una inspiración divina.
Por tanto, a Pedro le asistió de una forma particular el Espíritu Santo. Podemos vislumbrar algo sobre el primado de Pedro, el carisma de la infalibilidad. Jesús deposita en la persona de Pedro su iglesia en 3 asuntos. Es guía, jefe o base fundamental sobre quien se apoya en la iglesia terrena. 2. Él puede hacer y deshacer en la iglesia, entendiendo bien eso. Él tiene la autoridad máxima en la iglesia. Y en el pensamiento de Jesús ya existe el concepto de iglesia como el nuevo pueblo de Dios. Bueno, es un poquito pesado esto, pero intentamos un poco adentrarnos en este mundo del Evangelio, en sus autores y en el propósito de su obra. ¿Alguna pregunta hasta aquí, por favor? ¿Alguna intervención? ¿Algo que no ha quedado claro? Algunos están comunicando que su línea está un poquito inestable, la señal está inestable. Otros que no pueden escucharme. Otros que su línea está pésima. ¿Hay alguien que sobrevive por aquí o no? Padre, buenas noches. Buenas noches, padre. ¿Me escucha? Sí, un poquito entrecortado, pero sí te logro escuchar. Ya, yo sí le estoy escuchando, padre, bien. Muy bien. ¿Alguien? ¿Una pregunta? ¿Alguna intervención? ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, padre. Todo claro. Todo claro como el agua turbia. Sí, padre, todo claro. Bueno, la ventaja es que ustedes tienen el libro y también le pueden dar una repasada y tienen el vídeo también que les puede ayudar. Muy bien, pasamos un poquito al Evangelio de Marcos para ir conociendo un poquito más de este Evangelio. Es algo pesadito, pero vamos a intentar, ¿ya? El Evangelio de Marcos es un texto de menor extensión y no está adjudicado a ningún apóstol. Marcos solo es evangelista, no es apóstol. La belleza en la que Jesús se nos presenta como el único Salvador merece la misma atención que los demás evangelios. Se dice que tiene una intención en una mentalidad occidental. Vamos a intentar adentrarnos un poquito en esto. El autor del Evangelio. La tradición ha adjudicado el segundo Evangelio a Marcos, el discípulo e intérprete de San Pedro en Roma. Se dice que fue secretario del primer papa, San Pedro.
Unas veces es llamado Juan, en Hechos 13, del 5 al 13. Otras veces es llamado Juan Marcos, en Hechos 12, 12. Y otras solamente Marcos, en Hechos 15, 39. Pero se trata de la misma persona y esto no es extraño porque era costumbre en la antigüedad que los judíos tuvieran dos nombres, el propio y otro griego. Marcos es hijo de María, una viuda de buena posición en cuya casa se reunía la primitiva iglesia de Jerusalén. Eso lo podemos saber en Hechos 12, 12 siguientes. Era a su vez primo de Bernabé, Colosenses 4:10. Por lo que se inicia en el apostolado con su primo Bernabé y con Pablo, Hechos 12:25. Que le sirvió como auxiliar o diácono, Hechos 13 del 1 al 6. Pero ¿qué pasó con Marcos? Marcos les abandonó cuando se dirigía a Perge, regresando a Jerusalén. Motivo por el cual San Pablo ya no quiso llevarlo consigo en un ulterior viaje y que fue ocasión que se separaran Pablo y Bernabé, marchando acompañado de Marcos en ruta distinta a Pablo. Hechos 15, 38, 39. 10 años más tarde, Marcos se encuentra en Roma, Colosenses 4:10, como intérprete de Pedro, el cual le llama a su hijo querido, 1 Pedro 5:13. Nada extraño debido a la familiaridad de Pedro con los de su casa. Hechos 12 del 11 al 17. Después se reconcilia con Pablo y lo considera después necesario para su labor evangelizadora. Lo podemos ver en 2 Timoteo 4:11. Debió escribir su evangelio estando en Roma hacia el año 60 como fruto de la predicación de Pedro. Eusebio de Cesarea y San Jerónimo afirman que fundó la iglesia en Alejandría de Egipto y sus reliquias fueron trasladadas a Venecia, donde se veneran hasta el día de hoy. Su fiesta fue ayer, 25 de abril. La fecha de composición probablemente fue el año 60, fecha en la que estaba en Roma y ya hubo indicios de que era intérprete de San Pedro. Aunque San Ireneo dice que escribió Marcos tras la muerte de Pedro, lo que de cierto nos queda es que el evangelio está escrito antes del 70. Las fechas probables entonces son el 60 y entre el 60 y 64 y 67. La autenticidad, Marcos no fue oyente ni seguidor del Señor, pero sí intérprete de Pedro, que escribió con exactitud pero sin orden y en nada faltó a la verdad. Clemente Romano dice que Marcos escribió a ruegos de los romanos lo oído de Pedro. Se ve que los romanos le dijeron, escribe, pon escrito lo que oyes a Pedro, porque esas son palabras valiosas. A veces nuestras experiencias las escribimos en un diario y ¿por qué no recopilar las enseñanzas de un maestro? La materia se expone de modo vivido y real como de testigo ocular, porque él usa el presente histórico. ¿Quiénes son los destinatarios de este evangelio? Su primera intención fue escribir para los cristianos en Roma. En efecto, los destinatarios no están familiarizados con la ley judía, por lo que se tiene que explicarlas. Lo que ya se conoce no necesita explicación. Traduce las palabras arameas, abundan los latinismos transcritos al griego, que es la lengua con que se escribió el evangelio.
Dice que el Cireneo es padre de Alejandro y de Rufo, cristianos bien conocidos en Roma. Todos estos datos dan muy bien a entender que sigue teniendo ante el papel a los oyentes de Pedro. ¿Cuál es la finalidad de esta obra? La finalidad de Marcos es Jesucristo, su persona y su obra como objeto de fe. Tiene interés en mostrar que Jesús es el Mesías. Este Mesías es el Hijo del Hombre. Quiere dejar en claro la divinidad de Jesucristo. El contenido y el plan de la obra se distinguen en 6 grandes secciones al estilo de las catequesis de Pedro en los Hechos de los Apóstoles. El estilo literario de Marcos, fruto de la predicación, mantiene por escrito el mismo estilo sencillo de la predicación oral y tiene gran expectativa. Predomina la parataxis, simple coordinación de frases por la conjunción, y su discurso directo permite conservar frases auténticas de Jesús traducidas al griego literalmente. Describe detalles con ciertas pormenorizaciones ausentes en los demás evangelistas. Es el que responde al modo más arcaico del querigma, de la predicación apostólica, presentando a un Jesús muy próximo, real e histórico. El género literario que utilizó Marcos es género de la predicación oral. Más que un escrito, parece el resumen de una predicación o el apunte para una predicación con sus características específicas. Por tanto, el género es más querigmático y menos paramétrico. Marcos quiere presentar a Jesús como el Mesías prometido y como el Hijo de Dios. El esquema del Evangelio es parecido con los sermones de San Pedro, presenta su mismo esquema, su desarrollo. Eso ya lo pueden revisar ustedes ahí. Y sí me gustaría adentrarnos un poquito en algunos comentarios a su Evangelio. La cuestión del matrimonio y el divorcio, lo que está en el capítulo 10, versículos del 1 al 11. Marcos es más tajante, la doctrina sobre la indisolubilidad, que hay 3 cuestiones a considerar. Primero, no se presenta la pregunta como una cuestión de escuela, como maestro, escuela de pensamiento me refiero, sino como un enfrentamiento directo con Moisés. La respuesta es idéntica a la de Mateo, no al divorcio. Segundo, no presenta la problemática del caso. Y tercero, probablemente no dijo esa segunda parte del versículo 12 porque no era habitual entre los judíos. La mujer no tiene los mismos derechos reconocidos, pero como en Roma sí era posible, Marcos escribe a los romanos lo que oyó a Pedro. Añade esta segunda posibilidad interpretando la mente de Jesús, porque el problema es el mismo. Jesús pudo pronunciarla con estas 2 posibilidades ante los gentiles. Son palabras acomodadas, respuestas acomodadas que intentan adentrarse en la mentalidad de Jesús. Tiene un final breve. La palabra
da a entender que es un redactor posterior a Marcos quien ha compuesto este párrafo. En resumen, objetivamente, los códices más antiguos no incluyen ciertas cosas. Por tanto, no existen suficientes argumentos para desautorizar la propiedad de nuestro estudio. Es decir, el hecho de que haya un añadido no mengua la originalidad del texto, porque respeta lo esencial, pero tiene en cuenta el auditorio. Considerado por la Iglesia, data de una investigación que ya se usaba en las liturgias de la Iglesia, refiriéndose concretamente a la última parte del 16:14. Hasta aquí hemos visto Mateo y Marcos. Después tenemos la composición de Lucas. Avanzaríamos un poquito hasta Lucas para tener así los evangelios sinópticos y tener una visión panorámica de ellos. Lucas es el evangelio de los gentiles. Se debe al trato singular que en este evangelio Jesús da a algunos personajes procedentes del mundo no judío. Y hay algunas parábolas que solo Lucas escribe. Si Mateo fue apóstol desde el primer momento y Marcos pudo haber conocido a Jesús, al menos al final de su vida, de Lucas no puede afirmarse ni lo uno ni lo otro. Al menos no puede decirse con seguridad que conocía al Señor. Lucas es del comienzo de la primitiva iglesia post-pentecostal. Después de Pentecostés me refiero. Así lo confirma la tradición más constante. Consignando que puso por escrito la predicación de San Pablo. Pero algunos han querido ver en Lucas uno de los 72 discípulos que envió Jesucristo a misionar, porque solo Lucas aporta este dato en su capítulo 10, versículo 1 siguientes. En Mateo y Marcos solo envía 12. También se le ha querido ver en uno de los discípulos de Maús, pues calla el nombre de uno de ellos, que sería el mismo Lucas. Pero los sinópticos no aportan el dato. Sin embargo, parece comúnmente, por lo que el mismo Lucas dice en su prólogo, los que fueron testigos oculares desde el principio nos transmitieron, después de haberme informado con exactitud, escribirte. El autor no se considera testigo ocular. Se presenta como un catequizado por esos testigos y ha tenido necesidad de investigar. El testimonio del mismo autor siempre es más valioso que cualquier otro ajeno a él. San Lucas, autor de este tercer evangelio, es también el autor de los Hechos de los Apóstoles, según se desprende del prólogo de este segundo libro, Hechos 1:1. Allí nos da algunos datos autobiográficos indirectos que, unidos a los de la tradición, podemos reconocer el personaje.
Para los datos autobiográficos cortos, sabemos que fue compañero del apostolado de San Pablo, según se desprende de las llamadas lecciones nosotros de los hechos. Nosotros hemos decidido. En donde el mismo autor se incluye hablando en primera persona del plural. Por tanto, fue compañero de Pablo en el segundo y tercer viajes y en su estancia en Roma. Momentos en que se detiene en detalles del lugar, tiempo y persona y lo tiene bien grabado en su mente. Hay otros datos del Evangelio que apoyan la opinión de autores de última hora en el sentido de que San Lucas es un rabino judío que escribe a otro rabino judío recién convertido, Teófilo. Estos datos son su perfecto conocimiento de la construcción hebrea, los 3 himnos del Evangelio de la Infancia, que viene a ser como muy dependiente del Antiguo Testamento y el tratamiento de las citas explícitas del Antiguo Testamento. Lucas, como cualquier rabino, no necesita de la frase, no tiene que señalar su demostración, mayormente si escribe a otro rabino que conoce las técnicas exegéticas rabino-judaicas. En el caso de las citas implícitas, hay que decir que son tan cuantiosas que aquí sería largo de señalar. A modo de ejemplo, es posible mostrar con qué soltura interpreta Génesis 9, 19, 17 en Lucas 9, 62. Con las mismas palabras en contexto tan distinto e intención diferente, procedimiento típicamente rabínico, puesto que para el rabinismo de la Biblia tiene 70 caras. A un rabino que lee el Evangelio de Lucas le parece estar leyendo un exégesis o comentario general del Antiguo Testamento, es decir, el Evangelio de Lucas es un auténtico pecer judío sobre el tema del profeta y salvador, el Mesías. Solo que Lucas parte de un acontecimiento histórico ocurrido que ya se dio y que ha investigado detenidamente. Se celebra a San Lucas el 18 de octubre. La tradición antigua es unánime en afirmar que Lucas es el tercero en escribir su evangelio, después de Mateo, Hebreo y de Marcos. Por el prólogo de los Hechos, sabemos que antes se ha escrito el evangelio. Solo San Ireneo y San Jerónimo afirman que Lucas escribió después de la muerte de Pablo, pero la mayor parte de los santos padres y el mismo San Jerónimo, que se contradice a sí mismo, piensan que se escribió en vida, en la vida del apóstol. Para determinar la fecha de composición se han presentado diversas opiniones. Antes del año 70, se basan en la oscuridad de la profecía y en la tradición. Se inclinan entre el 64 y 67 tras la muerte de los apóstoles y es aceptable esta propuesta. El lugar de su composición no es únicamente en la tradición, queda discutido entre Acaya, Alejandría y Roma. No resulta un dato interesante, sino meramente curioso. La autenticidad, ya sabemos que así lo confirma el canon de Muratori, San Ireneo, Tertuliano, San Clemente Alejandría, Orígenes, hasta Eusebio y San Jerónimo, siglo IV. Y lo mismo hay que afirmar de su canonicidad.
No tiene historia, se aceptó desde el comienzo pacíficamente, lo que indica que nunca se ha discutido ni puesto en duda. El destinatario se trata del ilustre Teófilo. El problema de los autores es saber si este tal Teófilo puede considerarse una persona concreta o una colectividad considerada bajo este nombre. La finalidad de la obra, como en todos los evangelios, consiste en presentar a Jesús como el Salvador, a su persona y a su obra. Pero también aquí Lucas apunta en el evangelio su finalidad específica: dar a conocer la indudable certeza de las enseñanzas recibidas. Se trata pues de un apoyo a la predicación oral. Esta se supone que es la de Pablo, la detenida investigación científica, la certeza indudable de lo predicado por Pablo. El plan de Lucas es similar al de Marcos, sin embargo, el tercer evangelio es comparado con los otros sinópticos, el de más orden en lo que a su plan se refiere. Se debe sin duda a su cualidad como hombre de vasta cultura literaria, era médico. Lo que nos asombra en Lucas es que no poseamos más obras suyas que el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Dos son los estilos de San Lucas en su Evangelio: el lenguaje del escrita es una característica del tercer Evangelio que traspasa visiblemente a las traducciones. Los relatos paralelos con el cambio de personajes, donde los esquemas son idénticos, como veremos más adelante algunos ejemplos. Se podría decir de Lucas cantidad de detalles en este sentido que manifiestan la riqueza literaria de ese autor. En fin, se puede afirmar sin temor a equivocarse que Lucas es el más elegante, literalmente hablando, de todos los evangelistas. Géneros literarios que usa: es un autor dramático excepcional, se nota en alguno de sus relatos, parábolas, que mantienen la atención hasta el final. El hijo pródigo. Lucas introduce a un hermano descontento en la parábola, con la sola respuesta del padre, sin mostrar la reacción del hermano mayor. Desarrolla mucho el drama. El género topográfico: a Lucas le interesa poco la geografía palestina para presentar la actividad de Jesús. Todos los nombres topográficos, por lo demás escasos, están en función de Jerusalén. Jerusalén es el centro de la escena, el cuadro final, la apoteosis, diríamos. Pero desde el comienzo se suspira por Jerusalén sin llegar nunca, y al despertar nos encontraremos con Jesús en la ciudad santa. La historia de Lucas es muy peculiar, muestra dotes de gran historiador, realiza una auténtica historia, pero evita la biografía. Otro género de incomparable belleza en Lucas son sus himnos del Evangelio de la infancia, que si bien no son de su propiedad, ha tenido el gusto literario de incorporarlos a su escrito. Lo mismo cabe decir de las parábolas, que en Lucas llegan al culmen de la belleza, mostrándonos a través de ellas la inteligencia y el corazón del maestro. Hay unas características fundamentales del Evangelio de Lucas que hay que tenerlo en cuenta. Por lo que llevamos diciendo,
Ya se prevé que el Evangelio de Lucas no va a ser una redacción de dichos y hechos del Señor, sino una composición teológica que no puede separarse de su segundo libro, Los Hechos de los Apóstoles. El Evangelio de Lucas es el Evangelio de la universalidad, en el sentido propio de la palabra, la catolicidad. En efecto, por donde pasa Jesús, llama la atención de su atractivo personal de cara a los gentiles, los cuales tienen un importante papel en el plan de Jesús. Pero todo parece discurrir hacia el final trágico de Jerusalén. Todo ese acontecimiento de característica universal tiene como eje central el importante papel que desempeña el Espíritu Santo en la persona de Jesús. Toda esta historia que acaba en Jerusalén, en Lucas no hay apariciones en Galilea. Vuelve a arrancar de la ciudad santa con un extraordinario papel del Espíritu Santo sobre la iglesia, la cual es Jesús. Para volver a abrirse al abanico hasta los confines del mundo mediante la actividad apostólica, en concreto de Pablo. Se trata pues de las dos caras de una misma moneda, cuyo trasfondo es Jerusalén, la ciudad de Dios, la ciudad del profeta, la ciudad del rey. Tienen ahí un esquema de lo que es el Evangelio. Eso lo pueden leer en su casa, por favor. Ya hemos hablado de la característica fundamental y vamos a ver un poquito el prólogo. El estilo clásico de este prólogo pone de manifiesto que Lucas quiere escribir un libro de calidad literaria y en verdad que lo consiguió. Todo el prólogo forma una sola frase, perfectamente trabajada en base a oraciones subordinadas y construcciones de participio, poniéndose de relieve con vistosa majestuosidad todas las normas del clasicismo griego. Así que Lucas evita el término teológico evangelio, poniendo en su lugar una paráfrasis, la narración de las cosas ocurridas entre nosotros. Con esto da idea de la veracidad histórica que quiere dar a su escrito, aportando toda posibilidad a la imaginación mitológica. Testigos oculares. Lucas no pretende ser testigo ocular. Se remite en su investigación a los que han visto, pero para Lucas no es suficiente ser testigo ocular para dar validez, puesto que muchos vieron y oyeron, pero no entendieron. Recurre a los que entendieron y por eso tienen el ministerio de la palabra. Por tanto, se trata de testigos oculares cualificados. Se informó muy de cerca. Lucas quiere indicar que nada ha dejado a la improvisación, sino que se ha informado al detalle y con exactitud de un modo personal y directo. Teófilo es el destinatario del que ya se habló anteriormente con amplitud. Lucas ha presentado sus fuentes y su trabajo como totalmente fiables y seguros. En el versículo 4 del capítulo 1, presenta la finalidad de su escrito, para que conozca la indudable certeza de las enseñanzas que ha recibido. Por tanto, el evangelio que escribe Lucas no es para provocar la fe, sino para dar un conocimiento intelectual de la fe. Por último, no desestimamos que es conveniente percatarse
del clasicismo de Lucas en este prólogo puesto de manifiesto, no solo en terminología, sino también como podría apreciarse en una traducción literal. Con todo esto no cabe ninguna duda de que todo lo que sigue es cierto, es la verdad, en la que uno ha sido enseñado. Hay un paralelo también ahí, que lo tienen en el 6.8.2, el Cántico del Magnificat, con un paralelismo del Antiguo Testamento. Bueno, Mateo, Marcos y Lucas le hemos dado un vistazo así general, panorámico de estos tres evangelios, los evangelios sinópticos. Entonces me gustaría de que si hay alguna pregunta, por favor, para no seguir continuando sin saber cómo van escuchando, asimilando estas cosas. Yo sé que esto no es de un aprendizaje inmediato. Esto hay que volverlo a estudiar, volver a leer y así actualizarse un poco más. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Considero que esto es un poquito tedioso, es un poco cansado. Son estudios bíblicos y lo importante es conocer al menos la visión un poquito más panorámica sobre esto. Si hay alguna pregunta, por favor pueden hacerla en este momento o alguna intervención. Padre, ha sido todo claro, pero como usted decía, ¿no? El tema de como son datos, entonces de repente por eso lo tedioso, ¿no? Pero sí, o sea, todo ha estado bastante claro. Gracias, más bien. Ok, sí, son datos un poco que necesitamos tenerlos, ¿no? Un poquito claros para que tengamos un fundamento, que no estamos delante de una fábula, de un mito, ¿no? Sino que hay personajes detrás de estos escritos y que necesitamos pues tener la base de esto, ¿no? No es que nos vamos nosotros a un evangelio y automáticamente Dios nos está hablando ahí. No, 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 hay que meternos al contexto del evangelio, es decir, hay que ver la situación, ¿no? La situación real, el contexto en el que fue escrito el texto, los destinatarios, y por eso es muy importante revisar en nuestras Biblias las introducciones de las Biblias, la introducción del Nuevo Testamento, perdón, la introducción a los evangelios, qué significa evangelios sinópticos. Antes de hacer una lectura de la Sagrada Escritura, tenemos que ver que como es literatura, pues tiene una introducción, ¿no? Cada libro es un libro bien elaborado. Y Lucas en este caso, pues, por el hecho de ser médico, tiene un griego, pues, muy elegante, ¿no? Es más ordenado. Si Mateo es sistematizado, pues Lucas es de una elegancia literaria, pues, única, ¿no? No sé, ¿hay algo más, alguna cosa que quisieran añadir o algo que quisieran? Sí, padre, buenas noches. Estaba escuchando atentamente lo que hablaba acerca de los evangelios, pero siempre he tenido esta duda, ¿no? Hasta ahorita no puedo asimilar bien lo que es la diferencia entre lo que manifestaba en un inicio
de que Mateo es el evangelista y no apóstol. Quisiera que esa partecita me aclare, padre, en qué se diferencia el ser apóstol y el ser evangelista. Gracias. Sí, es sencillo. Solamente dos son los apóstoles y los evangelistas. Apóstol es el que ha formado parte de los 12. En este caso, son dos solamente. De los 4 evangelistas, son Mateo y Juan. Pero en el caso de Marcos y Lucas, solo son evangelistas y no apóstoles, porque no formaron parte de los 12. Marcos era discípulo de San Pedro, secretario de San Pedro, por decirlo así. Y Lucas era compañero de tripulación de los viajes de Pablo. Entonces, ambos han recibido la predicación apostólica. Pedro, que ha sido el líder de los 12, cuya predicación fue asimilada por y lo ha puesto así, la predicación, y Lucas, que ha escuchado la predicación apostólica de Pablo. Entonces, la diferencia está en que solo los que han formado parte de los 12, en este caso Mateo, llamado Leví anteriormente, el apóstol Juan, que es la tradición le asocia con el discípulo amado, a ellos solo se les puede decir apóstoles y evangelistas. En el caso de Mateo y Lucas, perdón, de Marcos y Lucas, solo son evangelistas. ¿Quedó claro? Sí, padre, muchísimas gracias. Bueno, perdón por el micrófono. Vamos pasando al libro de los Hechos de los Apóstoles. Nos inclinamos por Lucas, el evangelista, que es el autor de los Hechos, y una fecha razonable de que se haya escrito esta obra es en el año 63. El plan de la obra, podemos definir el libro como el Evangelio de la Iglesia, una buena noticia. Lucas describe en los Hechos de los Apóstoles el desarrollo del cristianismo a través de una acción divina cuyo personaje principal es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que trabaja mediante unos instrumentos humanos que son elegidos. Va a presentar un esquema que puede resumirse brevemente de la siguiente manera. La ascensión del Señor, el despliegue de la iglesia de Jerusalén, la proclamación de la jerarquía, la venida del Espíritu Santo, las primeras catequesis en Jerusalén, la persecución de la iglesia en Jerusalén, la acción del Espíritu Santo en el apostolado, el diácono Felipe, el poder de los apóstoles, los hechos de San Pedro, la conversión de Pablo, la independencia de la iglesia, el concilio de Jerusalén y sus consecuencias, los viajes apostólicos de Pablo, y por último, el capítulo 28 del 17 al 31, que nos narra la catolicidad de la iglesia. Todas estas actividades se realizan a impulso del Espíritu Santo. Se trata de un libro histórico con narraciones en primera persona que certifican su fidelidad, pero no es un libro de historia, ojo con esto, sino de la teología de la historia. Lo que le interesa a San Lucas es mostrar que la redención de Cristo realizada en Jerusalén tiene un carácter universal, no es judía, y que es que se extiende por el mundo entero.
Géneros y recursos literarios. San Lucas, que en el Evangelio se había manifestado como un maestro literario clásico, no desmerece tampoco en esta segunda obra. Destacaremos su capacidad de redactar resúmenes del progreso de la Iglesia en números y datos, los discursos catequéticos y la elaboración literaria del texto. Ahí tienen un cuadro en su libro sobre los resúmenes del progreso de la Iglesia, que ya ustedes lo pueden leer. Pasamos a los discursos. Los discursos son el recurso que emplea San Lucas para comprender su historia. Los hay de dos clases: los catequéticos, que son de San Pedro y San Pablo, y los apologéticos. Vamos a ver un poco qué son los discursos catequéticos. Llamados también querigmáticos, son un resumen elaborado por Lucas de la predicación apostólica. En ellos puede verse en síntesis el querigma apostólico. Están todos ellos diseñados para afirmar la fe de su destinatario Teófilo. La característica de la primera predicación apostólica, quien ostentaba la máxima autoridad de la jerarquía en la primera iglesia. El esquema, en este esquema podemos ver el contenido de estos discursos, donde la persona de Jesús es lo que se predica como mensaje central. No existe un contenido de normas morales, no hay normas morales. Estas fueron anunciadas ya en el Evangelio. Y vendrán después como complemento las indicaciones necesarias del seguimiento de Cristo. ¿Qué son los discursos apologéticos que encontramos en los Hechos? La razón fundamental de estos discursos es ofrecer una explicación de la conducta que lleva el orador. Se trata de una especie de autodefensa o justificación. El eje transversal en todos ellos siempre es la fe en Jesucristo. Y lo ponen en la boca del diácono Esteban, pronunciado por el diácono Esteban. Con estos discursos, San Lucas va marcando los momentos decisorios de la extensión de la iglesia. El de Esteban provocó una persecución que dispersó a los cristianos por Samaria. El de la despedida de Pablo en Mileto fue decisivo para la llegada a Roma. Y así podemos ir viendo en este cuadro cómo se va desarrollando este tema. La elaboración literaria. Un libro inspirado por el Espíritu Santo y uno de los primeros en aceptarse sin discusión en el canon de los libros sagrados. Si tenemos esto en cuenta, sabremos que Lucas, con su libertad, escogió, seleccionó, elaboró y redactó todo aquello que su genio consideraba conveniente para confeccionar su historia, al tiempo que es lo mismo que aquello que Dios quería revelar para nuestra salvación. Las consecuencias en las sesiones, en primera persona en plural o secciones nos. Estas se encuentran en varias citas. Hay unas secciones en las que el autor de los hechos aparece como compañero de Pablo en sus viajes y va narrando en primera persona lo que acontece. Hay conexiones narrativas, los discursos, que donde propiamente se encuentra la doctrina del libro, están conectados por la narración de los viajes. Como ya se dijo más arriba, se nota el interés topográfico de Lucas. Por último, es digno de ser destacado el papel del Espíritu Santo en todo el desarrollo de la actividad apostólica. Aparte de que en el libro está insinuado el Espíritu Santo como el gestor de toda la historia, explícitamente se le nombra 55 veces. El contenido del libro. El libro de los Hechos de los Apóstoles mantiene la estructura propia de un libro de narración histórica.
donde los acontecimientos guardan un orden cronológico en el marco de una libertad literaria que favorece la exposición del contenido doctrinal. En síntesis, contiene dos partes: la evangelización a los judíos y la evangelización a los gentiles. Ambas se presentan simultáneos al tiempo que se van distanciando con el avance geográfico. Hay un comienzo del todo, del capítulo 1, versículos del 1 al 2 y versículo 13, y ahí tenemos también todo un despliegue que podemos ver, un contenido textual que ya ustedes lo pueden revisar. Hay una primera parte también, la evangelización en la tierra de Israel, con la tierra de Palestina, porque la iglesia se mantiene unida al judaísmo. Así seguirán creyendo los judíos que el seguimiento de Cristo no es más que una secta del judaísmo sobre la que tienen jurisdicción. Y eso es importante, que vaya a la iglesia tomando distancia. La segunda parte, bueno, esa primera parte que les mencioné, la evangelización en tierra de Israel, está en el capítulo 2, versículo 14, y capítulo 9, versículo 43. Una segunda parte, la evangelización universal, capítulo 10, versículos del 1 al 28 y 31. La experiencia, gracias al impulso del Espíritu Santo, mediante su acción, descubrirá a los apóstoles la independencia de la iglesia respecto al judaísmo, lo que era unido a descubrir también la misión universal de la iglesia. Los hechos nos van a mostrar qué cosa: la independencia progresiva de quién, de la iglesia, respecto al judaísmo. Recuerden que todavía narran en los primeros capítulos que subían al templo todavía a orar, ¿no? Hay una evangelización de los primeros gentiles en el capítulo 10, versículos del 1 al 15 y versículo 35. Habla de la conversión de Cornelio y sus consecuencias. Habla de la visión de San Pedro, de los alimentos que son permitidos. Habla de Pedro en la casa de Cornelio. Habla del bautismo de Cornelio, las explicaciones de San Pedro ante el colegio apostólico. Habla de la muerte de Santiago. En el capítulo 12, versículos del 24 al 25, hay un resumen. La iglesia sigue adelante con la misión de evangelizar. Este relato es el centro del libro. Es además el núcleo de lo que en el futuro será la iglesia. Arraigados en el judaísmo, judíos también los primeros cristianos, les costó descubrir que el mensaje de Jesús tenía alcance universal. Ellos lo miraban como un grupo reducido, como una secta. La acción del Espíritu Santo en la iglesia ayudará a descubrir por medio de los antioquenos esta verdad fundamental. La iglesia es católica, universal, sin distinción de razas. A partir de este momento concluyen las intervenciones de Pedro, pues concluida la decisión y ruptura con el judaísmo, la vocación de Pedro se hará universal. Esto es importante. Así como la de los demás apóstoles. La tradición dirá que Pedro estableció su sede en Antioquía primero y en Roma de modo definitivo. La narración de Hechos proseguirá con San Pablo como protagonista humano de la evangelización. Después hay una misión universal de la iglesia que está en el capítulo 15, versículos 36 y después 28 a 31. Están los viajes de Pablo, que vale la pena pues darles una leída también como una lectura alternativa. Y después viene la transmisión del texto de los Hechos de los Apóstoles, una crítica textual que tiene algunos detalles que
que necesitan también un poquito precisar, ¿no? Por ejemplo, hay una comparación en un cuadro sobre el texto alejandrino y el texto occidental. Hasta el día en que fue subido a lo alto tras dar sus mandatos a los apóstoles que había elegido. Cuando subió Pedro a Jerusalén, discutían con él lo de la circuncisión. El texto alejandrino es muy corto, el texto occidental es un poquito más amplio. Hasta el día en que tras dar sus mandatos a los apóstoles que había elegido, lo llamó a predicar el evangelio. Dice el texto occidental. Entonces Pedro, después de un tiempo bastante largo, quiso ponerse en camino hacia Jerusalén, habiendo hablado a los hermanos y confirmándolos con mucha elocuencia, se fue haciendo por los campos muchas enseñanzas para la gente. Cuando llegó a casa, les comunicó la gracia que Dios había concedido. Entonces los hermanos de la circuncisión discutían con él. En cambio, el texto alejandrino pone unas cuantas palabras. Bueno, eso es sobre los Hechos de los Apóstoles, como obra lucana, obra de Lucas, que no es una historia propiamente dicha como una historia periodística, sino que es una teología de la historia, donde enmarca a la iglesia en un proceso, ¿no? Primero con una dependencia del judaísmo, después una ruptura, para que se pueda independizar y pueda haber una predicación más amplia junto con la de la persona de Pedro. ¿Alguna pregunta sobre los hechos? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? Me gustaría hacerles después un video aparte para enviarles sobre el Evangelio de Juan, porque yo creo que merece una especial atención. Ya también me faltan 4 minutos. Y yo ya se le enviaría al padre Raúl, porque yo creo que necesitamos un poquito más profundizar el Evangelio de Juan para entenderlo mejor, porque es un escrito aparte, es un escrito teológico más profundo, donde también hay ciertos detalles que deberíamos profundizarlos y que en pocos minutos y estando cansados, pues tampoco se va a aprovechar como se debe. No sé si les parece eso. Si hay alguna pregunta, por favor, podrían hacerla, o alguna observación, una apreciación, algo. Yo creo que se durmieron ya, por eso no dice nadie nada. No, padre, estamos despiertos, sino que ya está quedando claro. Padre Carlos, buenas noches. Sí, sería bueno Padre. que nos mande el video Claro. para alimentarnos un poquito más, por favor. Sí, el de Juan, yo creo que esa parte, un poquito más despejados también, por lo que podemos entender. Y sí quedaría pendiente eso, por favor. Ya el Evangelio de Juan, que es un poquito, bueno, es bastante distinto a los sinópticos, ¿no? El tema es informativo, como les digo. La ventaja que tienen ustedes es el texto ahí. Pero sobre todo, insisto, en las introducciones de los libros, que eso nos va a dar un panorama un poquito más amplio y más aterrizado en realidad. ¿Ya? ¿Alguna otra cosa más? Padre, una consultita, ¿de casualidad hay alguna especie de resumen? O sea, yo sé que usted nos ha hecho un resumen, ¿no? Pero de repente, como una especie de cuadro comparativo de cada uno de los evangelistas, bueno, por lo menos de los 3 que nos ha dado. ¿Necesitas?
no sé si en algún lado puedo encontrarlo o sea, que me sugiera usted, ¿no? Si es que hay, ¿dónde podría encontrarlo? Porque a veces, bueno, en internet también hay, ¿no? Pero, de repente en algún libro, en algún lado, si es que se puede conseguir. Mira, las guías metodológicas que sacó la Conferencia Episcopal, la Comisión Bíblica, de Bíblica Catequesis, esas guías son muy buenas, esas guías bíblicas, didácticas, son muy pastorales, profundas. Eso yo creo que podrían tenerlo. A ver, déjame ver si tengo algunas por aquí. Sí, por aquí tengo algunas, bueno, me faltan, pero son estas guías. Guía para el estudio del Evangelio. Estas son bastante buenas, e incluso tiene para poder trabajarlo a modo de lección divina y así. Esto vale la pena, valdría la pena conseguirlo, no están tan caras y tenerlo para profundizar un poquito más este tipo de estudios que tenemos, ¿no? Como necesitamos, la mayor parte son profesores, catequistas, se necesitan recursos más prácticos, pastorales, un poco así, que tengan así de mayor acceso y en un lenguaje adecuado, un nivel tampoco no muy elevado, y esto yo creo que sería lo ideal, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo guía para el estudio del Evangelio según San Mateo. Aquí está. ¿Ya? Son guías que nos ayudan mucho, a mí me ayuda bastante. ¿Y dónde la encontramos, padre? ¿Dónde Eso lo podemos venden en la encontrarlo? Conferencia Episcopal, ya ahí ya conversarían con el padre Raúl, para los que desean, pues pueden hacer un pedido y traen la colección, porque es de todo el Nuevo Testamento tenemos prácticamente. Ya, padre Raúl, ayúdenos, por favor. Sí, tenemos casi de todo. Por ejemplo, hay uno del Apocalipsis, guía al estudio del Apocalipsis, y cada vez que están haciendo esto, pues lo tienen muy bien hecho, muy bien elaborado. Ahí tienen lo del Apocalipsis y tiene las fichas de trabajo, reflexión, lección divina sobre todo, y hay unos anexos que te ayudan a profundizar, ¿no? Tiene la introducción al Apocalipsis, la visión, las 7 cartas a las iglesias, la caída de Babilonia, el fin del mundo, entre paréntesis, cielo nuevo, tierra nueva, Maranatá, todo eso. Y cada tema pues tiene un anexo, ¿no? Donde uno va profundizando la palabra. Son guías bastante prácticas y no es cualquier cosa, es un estudio serio, ¿no? De gente, de biblistas muy serios y pastoralistas sobre todo, ¿no? Que nos van a ayudar. Isabel Karen, ¿algo nos quieres decir? Bajó su mano. Muy bien. Les debo, por si acaso, el Evangelio de Juan. Ya les haré un videíto con algo y todo el material que vaya consiguiendo ya se los iré pasando a Raúl para que se los proporcione.